Amables televidentes de Televisión Legislativa y oyentes de la radio de la Asamblea Nacional, la situación económica y financiera de Grecia se tradujo a inicios de esta semana en un feriado bancario que significó el cierre de todas las entidades del sistema financiero griego, así como también la decisión de un congelamiento parcial de los depósitos de esa nación europea. Concomitantemente con ello, pues, se ha preparado una convocatoria a un referéndum que eventualmente podría definir la permanencia o no de Grecia en la denominada eurozona. Una eventual salida implicaría que Grecia deberá adoptar una moneda propia como ocurría en años anteriores. Este tema vamos a abordarlo de inmediato en nuestra siguiente entrevista. Víctor Hugo Villacrés, economista, máster en Ciencias Económicas, máster en Administración de Empresas, ex subgerente del Banco Central, expresidente del directorio del IES. Economista, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. Bueno, hablar un poquito sobre justamente lo que implica la situación de Grecia, porque acá en el Ecuador, que vivimos en el año 99 un feriado bancario y un congelamiento de depósitos, hay gente que, por ejemplo, en los análisis, en los medios de comunicación y en redes sociales ha comenzado a comparar la situación de nuestro país en el año 99 con aquella que ocurrió en Argentina a inicios de la década del 2000 en el gobierno argentino de Fernando de la Rúa, que decretó el denominado corralito, y ahora lo que pasa en Grecia. ¿Hay similitud en esas decisiones adoptadas de política económica por los gobiernos de los tres países mencionados? De hecho, se pueden ver ciertas semejanzas, pero también particularidades propias del caso de Grecia. El caso de Grecia tiene dos andariveles básicos en los que se puede definir como concepto lo sucedido, un geopolítico y un económico. En el económico hay que decir que la economía de Grecia no es una de las mayores economías de Europa. De hecho, su Producto Interno Bruto ha venido descendiendo desde el 2008, actualmente es alrededor de 242.000 millones de dólares. Pero tampoco es la más pequeña de la eurozona. No es la más pequeña de la eurozona. Como le digo, el Producto Interno Bruto es alrededor de 242.000 millones de dólares y la deuda que tienen en total es de alrededor de 300.000 millones de dólares, es decir, más que el Producto Interno Bruto de todo un año. Esto, si lo traemos a contexto, pues implica realmente que el dinero que debió haber llegado en su momento a Grecia para que se genere, se reactive la economía, se genere actividad productiva, fue destinado más bien al pago de deuda que ya se había contraído y sobre todo al pago de intereses. Esto con tanto instituciones internacionales que prestan dinero, como el Fondo Monetario, como el mismo Banco Europeo, pero también algunas instituciones privadas como Goldman Sachs, como Berkeley. Lehman Brothers también, me parece. Lehman Brothers. Son bancos de inversión. Por supuesto. Ahora, ¿por qué se endeuda Grecia? ¿Por qué Grecia llega a este nivel de endeudamiento tal que le obliga a su autoridad, en este caso el primer ministro Alexis Tsipras, a tomar la decisión de decretar un feriado bancario para evitar el retiro masivo de los depósitos del sistema financiero? ¿Por qué Grecia llega a esa crisis? Hay al menos tres hipótesis. La primera está relacionada con el ingreso de Grecia a la eurozona. Estamos hablando de inicios de este nuevo siglo, y ahí lo que sucedió es que el Banco Europeo le pedía cumplir con ciertos indicadores, y para cumplir con esos indicadores hubo en parte que contraer deuda, y también de otro lado hubo que ocultar algunas cifras, especialmente en déficit fiscal, que para aquel entonces, según se dice ya actualmente y se ha revelado, superaba el 17%, mientras las cifras que se hacían oficiales daban cuenta del 6 o 7%. Si no hubo un maquillaje de las cifras. Exactamente. Generado por el gobierno de turno de Grecia. Exactamente, en lo que tiene que ver con déficit fiscal, y también hay un inicio de endeudamiento para de esa manera presentar una economía mucho más solvente. Se habla también de que el 2004 la Organización de Juegos Olímpicos habría generado una fuerte inversión pública, y esa inversión pública se realizó con un proceso de endeudamiento del cual nunca pudieron recuperarse. Inversión del Estado. Por supuesto. Para financiar los Juegos Olímpicos del 2004. Para financiar sobre todo infraestructura para Juegos Olímpicos, que después quedaría evidentemente para una de las actividades principales que tiene Grecia, que es el turismo, pero de todos modos ya eso generó un proceso
proceso de endeudamiento que no fue posible revertirlo. Y hay una tercera hipótesis que habla de los coletazos de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, sobre el tema de capitales, cómo eso redujo la cantidad de ingreso de capitales que podía tener Grecia, sea producto de préstamos o sea producto de inversión extranjera. De esa manera entonces no hubo dinero para que los bancos privados puedan prestar al sector privado y entonces empezó a contraerse la economía junto con un fenómeno que en economía se conoce como deflación, que es una inflación negativa, si se puede llamar el término, aunque está mal utilizado en términos económicos, porque económicamente hablando lo correcto es decir deflación. Ahora, economista, como bien lo decía Fabricio en la presentación de esta entrevista, la mirada, la atención está centrada en lo que sucederá este 5 de julio con este referéndum que ha sido convocado. ¿Por qué aquello? ¿Qué implicará este proceso para el pueblo griego? Mire, es importante aquí analizar que el referéndum lo que implica es la aceptación o no aceptación de lo que está imponiendo el Banco Europeo para poder salir de la crisis. Hay varios economistas, entre ellos premio Nobel como Joseph Stiglitz, como Paul Krugman, que señalan que la respuesta al referéndum debe ser clara y enfática en el sentido de que no deben aceptar ese tipo de medidas y que más bien deben buscar una vía para salir de la eurozona, lo que implicaría salir de esa moneda que, dicho sea de paso, ha servido por lo menos para crear confianza en los agentes económicos y eso pues ha permitido que el país pueda subsistir, aunque se decretó ya un corralito, con lo cual pues no pueden retirar más de $60. Pero las implicaciones van esencialmente desde el lado de básicamente permanecer dentro de la zona euro o salir de la zona euro. Pero ¿por qué esos economistas recomiendan que la respuesta en el referéndum sea no? Es decir, no aceptar esas condiciones de los agentes económicos internacionales. ¿Por qué la respuesta debe ser negativa? Es claro, el tema es que Grecia ha caído probablemente en lo más profundo de la crisis y actualmente no tiene la posibilidad de hacer política monetaria propia. Es decir, depende del Banco Central Europeo todo lo que tiene que ver con posibilidades de devaluar moneda, con posibilidades de manejar de una manera adecuada la moneda para generar relaciones comerciales con otros países. Entonces, lo que sostienen Paul Krugman y Joseph Stiglitz es que si ya han caído en el fondo más profundo, lo que pueden hacer ahora es recuperar su derecho a emitir moneda y con una moneda soberana de Grecia poder salir de la crisis, con lo que, por ejemplo, Keynes en la década de los 30 aconsejó en la Gran Depresión de los Estados Unidos, y había una frase que es muy famosa de Keynes y dice: si es necesario que el Estado contrate gente para que cabe huecos y después vuelva a cerrar esos mismos huecos, que haga eso el Estado, porque eso va a permitir dinamizar la economía, porque por eso se paga un sueldo y ese sueldo va a generar que esas personas compren bienes y servicios en la economía y así se va a reactivar. Acuérdese que estamos partiendo del hecho de que el Producto Interno Bruto viene decreciendo los últimos 5 años en Grecia y adicionalmente presentamos desde el año anterior y el actual años de deflación. Cierro esta entrevista consultándole: en contrapartida, si es que Grecia decide mantenerse en la eurozona, ¿habría el riesgo de una contaminación sistémica en el grupo europeo? Es decir, que esa crisis de alguna manera llegue a otras naciones que integran la Unión Europea. Mire, es muy poco probable porque recordemos que Grecia es de los países considerados más pequeños, tanto en términos poblacionales como en términos económicos, dentro de la Comunidad Económica Europea. Además, o sea, no está al nivel de España, no está al nivel de Alemania, no está al nivel de Holanda. Exactamente, y el banco europeo, con su sede o con su parte principal en Alemania, pues tiene una serie de políticas que podrían ayudar a salir de la crisis. El problema es el costo que tendría que pagar Grecia, que iría acompañado de aquellas recetas típicas del Fondo Monetario en su momento. Impuestos, aumentos de servicios básicos, etcétera. Reducción de salarios, reducción de pensiones jubilares, probablemente reestructuración de la seguridad social, todas aquellas medidas que ya aplicaron en el 2008 y que seguramente las tendrían que volver a aplicar como un nuevo paquete de ajuste. Entonces, eso es lo que está en debate en Grecia en este momento. Gracias por el tiempo, economista, y por habernos ilustrado en estos poquísimos minutos un poquito para conocer lo que pasa en Grecia. Muy amable. Muchas gracias, siempre las órdenes. El economista Víctor Hugo Villacrés, él nos ha explicado pues desde su visión como analista económico lo que está ocurriendo en Grecia con esta decisión adoptada a inicios de esta semana del feriado bancario y el congelamiento parcial de los depósitos.